Nuevamente les doy la bienvenida, en este caso al módulo 2 de la materia contabilidad de costos. En este nos enfocaremos principalmente en una herramienta de gestión de mucha utilidad y de muy fácil aplicación. Esta herramienta a la que hacemos referencia es el modelo costo-volumen-utilidad. Bajo este modelo podemos utilizarlo para determinar cuántas unidades de un modelo de negocio o una unidad de negocio nueva, debemos vender para no perder, es decir, para no estar en zona de pérdida. Una vez determinadas esas unidades, podemos analizar si ese negocio es viable en materia económica. Por lo tanto, con pocas variables que son fáciles de obtener, tengo mucha utilidad en cuanto a el grado de respuesta que me brinda como asesoramiento para la organización y como consulta para ver la viabilidad de un negocio en particular o de una oferta o promoción que lancemos de un producto. A partir de determinados conceptos también podemos tomar decisiones especiales, como por ejemplo seguir produciendo algo, seguir vendiéndolo, comercializándolo o no, si no resulta rentable. Pero para organizarnos bien, veamos bajo un esquema los conceptos centrales que vamos a analizar en este módulo. Concepto fundamental cuando uno se refiere al modelo costo-volumen-utilidad es el del punto de equilibrio. Punto de equilibrio es aquel nivel de actividad para el cual la empresa no tiene ni ganancias ni pérdidas. Por lo tanto, en el punto de equilibrio, el costo total es exactamente igual a los ingresos que tiene la organización. Los ingresos surgen de multiplicar las ventas en unidades físicas por el precio de venta unitario por el cual se coloca el producto en el mercado. Y los costos totales son el resultante de la suma de costo fijo más costo variable. El costo fijo obviamente no va a depender del nivel de actividad porque, como ya vimos anteriormente, no cambia por más que cambie la magnitud de producción. Pero el costo variable sí. El costo variable va a ser una resultante del costo variable unitario por la cantidad producida y vendida. Significa que entonces, bajo el punto de equilibrio, el costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad vendida es igual al precio de venta unitario por la cantidad vendida. Este módulo, esta ecuación, es fundamental para poder hacer el cálculo luego de cuántas son las unidades físicas que se deben vender para alcanzar este equilibrio. Ese equilibrio en el cual yo sé que los ingresos son iguales al costo total. Esa información nos sirve para determinar que a partir de ese punto, los incrementos en el nivel de actividad, los incrementos en las ventas, ya le brindan a la organización la posibilidad de estar en zona de ganancias. Es decir, desde ese punto para arriba, las unidades que se vendan pasadas ese nivel ya van a estar dando ganancia a la organización. Ahora bien, está perfecto el cálculo del punto de equilibrio, aquel punto, decimos, para el cual los costos totales son iguales a los ingresos, pero ahí la organización no está ganando nada. Entonces la siguiente pregunta que nos podríamos formular es, bueno, yo quiero saber, además de cuántas unidades tengo que vender para estar en equilibrio, cuántas unidades tengo que vender para tener una utilidad meta o objetivo que nos hayamos fijado. Es decir, cuántas unidades tengo que vender para llegar a determinada utilidad que yo le exijo al negocio que para eso me ponga a funcionar o lo ponga en actividad. En este caso, debemos considerar que de los ingresos tienen que ser suficientes para cubrir todos los costos totales y a su vez tener un excedente que sea igual a esa utilidad objetivo. Un concepto fundamental que debemos ir manejando es el de la contribución marginal, ya que para este modelo en particular nos enfocaremos en la clasificación de los costos como variables o fijos. Esa es la clasificación dentro de las que vimos en el módulo anterior que vamos a utilizar para el presente modelo de costo-volumen-utilidad. Determinar para cada uno de los costos si se comporta de manera fija o de manera variable. De la diferencia entre los ingresos menos los costos variables, surge el concepto de contribución marginal, a la cual lo puedo arribar a nivel total o a nivel unitario. Cuando yo hablo de contribución marginal unitaria, me estoy refiriendo a la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario.
¿Cómo calculo las unidades a vender? Debo tener en cuenta entonces ahora no solamente los costos fijos que tengo que cubrir con esa contribución marginal, sino también cuánto tengo que cubrir de esa utilidad objetivo o deseada que nos hemos propuesto. A su vez, hasta el momento estamos hablando de una empresa haciendo referencia a un solo producto o servicio que presta. Pero también nos vamos a encontrar con empresas que comercializan más de un producto. En ese caso, nos vamos a encontrar hablando de mezcla de ventas. Es decir, empresas multiproducto, empresas que comercializan más de un producto destinado a la venta. Ese va a ser un caso particular, pero que también es aplicable el modelo costo-volumen-utilidad. ¿Cuáles son los conceptos claves para utilizar o para aplicar esta herramienta? Primero, medir cuánto es el punto de equilibrio en unidades físicas, es decir, cuántas unidades tenemos que vender para cubrir todos mis costos. Ese dato surgirá por despeje de la ecuación que vimos anteriormente, que mencionamos anteriormente, de dividir los costos fijos sobre la contribución marginal unitaria. Es decir, la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo dividido precio menos costo variable unitario. Eso me da cuántas unidades tiene que vender la empresa para no ganar ni perder plata. Este resultado que nos dé debemos considerar que si nos da con decimales estamos hablando de unidades físicas. Por lo tanto no podemos vender 10,2 unidades. A ese resultado siempre lo vamos a expresar de dos maneras. Lo vamos a dejar expresado en 10,2, pero también vamos a hacer un redondeo. Ese redondeo siempre es hacia la unidad superior. El razonamiento es que siempre prefiero estar en zona de ganancia que en zona de pérdida. Entonces, si el resultado que arribamos cuando calculamos el punto de equilibrio en unidades físicas es de 10,2, lo debemos dejar expresado en 11 unidades. Ahora bien, aparte de querer saber cuántas unidades tengo que vender para llegar al equilibrio, es probable que la empresa también nos pregunte cuánto es su nivel de facturación, es decir, cuánto tiene que facturar en un periodo determinado para arribar al equilibrio. En ese caso, la variable que nos va a interesar es no cuántas unidades físicas debemos vender, sino cuántos pesos de venta tiene que tener la organización. Podemos arribar por dos caminos. El primero es multiplicar las unidades físicas determinadas como equilibrio por el precio de venta unitario. Eso me da las ventas de equilibrio. Pero también lo podemos calcular con la fórmula de dividir el costo fijo por la tasa de contribución marginal unitaria. ¿Qué es este concepto? La tasa de contribución marginal unitaria se refiere a cuántos pesos nos quedan de contribución marginal unitaria por cada peso que se vende. Por lo tanto, su cálculo surge de dividir la contribución marginal unitaria por el precio de venta. Cuando yo hago costo fijo sobre esa tasa de contribución marginal unitaria, me va a dar como resultado las ventas a las cuales tenemos que arribar para estar en equilibrio. Habiendo visto los conceptos vertidos en equilibrio, analicemos cuando empezamos a plantear utilidades que queremos llegar. Obviamente la organización nos puede decir, bueno, está bien esas unidades para llegar al equilibrio, pero yo quiero tener una utilidad de 1 millón de pesos, por ejemplo. Cuando nos referimos a este tipo de utilidad, hablamos de utilidad operativa. Entonces, tenemos que meter en el modelo una variable extra, que es la utilidad objetiva. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? La cantidad de unidades para llegar a lograr esa utilidad objetivo va a surgir de la fórmula de costo fijo más la utilidad objetivo dividido la contribución marginal unitaria. Esta utilidad objetivo que hablamos la estamos considerando a nivel de utilidad operativa, pero también puede suceder que la empresa deba afrontar el impuesto a la renta, es decir, el impuesto a las ganancias. Y que esto haga que de esa utilidad operativa le quede un componente menor, una vez descontado el impuesto a las ganancias. El cliente o la persona que quiera calcular esto, no le interesa saber cuánto es la utilidad operativa y que después le quede menos plata en definitiva disponible, sino que la variable que te dan como información es esa utilidad neta, esa utilidad después de impuestos. Yo quiero saber cuánto me quiere quedar de bolsillo. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que vender para llegar a eso? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la utilidad operativa a partir de la variable utilidad neta. Si la utilidad neta
es la utilidad operativa menos el impuesto, debemos saber cómo calculamos el impuesto. El impuesto va a ser la alícuota por la base imponible. En este caso la base imponible es la misma utilidad operativa. Por lo tanto, podemos darnos cuenta ya que la utilidad neta va a ser igual a la utilidad operativa menos la alícuota por esa utilidad operativa. Por lo tanto, sacando factor común, decimos que la utilidad neta es igual a la utilidad operativa por 1 menos esa alícuota. Significa que la utilidad operativa va a ser la utilidad neta sobre 1 menos la alícuota. ¿Por qué han encontrado en bibliografía, en las lecturas, que se calcula de esa forma? Porque el dato que yo tengo es de utilidad neta, no el de utilidad operativa. Entonces, a partir del dato que yo dispongo, que es de utilidad neta, calculo cuánto es la utilidad operativa que debo llegar. ¿Para qué? Para que después de descontado el impuesto a la renta, le quede al propietario de bolsillo lo que nos había pedido como objetivo. Por último, habíamos mencionado que algunas organizaciones pueden ser multiproductos, es decir, no producen y venden un solo tipo de producto o servicio, sino que tienen diferentes productos. En este caso también es aplicable el modelo costo-volumen-utilidad, pero debemos considerar la mezcla de ventas. Y bajo un supuesto de que esa mezcla va a permanecer constante, es decir, si yo vendo 2 unidades de A por cada unidad del producto B, asumo que esa mezcla va a permanecer en el tiempo. Siempre voy a estar vendiendo el doble de A que de B. Entonces, en este caso tengo que sacar la contribución marginal promedio ponderado de la empresa. No una contribución marginal unitaria del producto, sino que tengo que agarrar la contribución marginal total para la empresa dividido el total de unidades vendidas en ese ejercicio. Entonces, así saco una contribución marginal unitaria promedio ponderada. Al costo fijo, que es para toda la empresa, lo voy a dividir por esta y voy a llegar a las unidades de equilibrio. Esas unidades de equilibrio las voy a tener que participar entre los dos productos, 2 o más productos que venda la empresa, en función a su participación actual en la mezcla. Si decíamos que vendíamos 2 de A por cada unidad de B, la unidad de equilibrio es 300 unidades, vamos a tener que vender 200 de A y 100 de B, porque vendemos por cada unidad de B 2 de A. Eso es para el caso de empresas que vendan más de un producto, que comercialicen más de un producto. Habiendo visto estos conceptos claves que necesitamos para abordar esta temática, pasemos ahora a analizar una situación problemática que se nos plantea, es decir, un caso que debemos resolver utilizando este instrumental. Esta situación problemática, continuando con la empresa Benjo SRL que nos había contratado con anterioridad, dedicada a la fabricación y ventas de un tipo de mesa de TV que es elaborada con aglomerado y era destinada a ser armada por el cliente. Presenta la siguiente estructura de costos y de ingresos, la cual nos brindará la información pertinente para aplicar el modelo costo-volumen-utilidad. Es decir, nos vuelve a presentar la información que nos habían presentado con anterioridad, pero ahora le debemos dar otro enfoque. Ahora no solamente nos interesan los costos, sino que nos interesan también los ingresos, porque bajo el modelo costo-volumen-utilidad y queriendo arribar a un punto de equilibrio, debemos considerar no solamente cuánto nos cuesta algo, sino cuáles son sus ingresos. Repasemos entonces la información de Benjo SRL. El precio de venta por cada unidad de los productos que comercializa asciende a 500 pesos. Fíjense que antes no lo utilizábamos esta variable o este dato porque nos enfocábamos en el estado de costos. Acá, que sí tiene importancia en los ingresos, es una variable fundamental. Asimismo, los costos indirectos de fabricación fijos ascienden a 150.000 pesos para este periodo. El costo de distribución de los productos es de 5 pesos por unidad vendida. Se consume media hora de mano de obra directa en la fabricación de un producto, sabiendo que la hora tiene un costo de 20 pesos. Es decir, por cada producto, la hora tiene un costo de 20 pesos, pero nosotros utilizamos 30 minutos. Los gastos de administración son considerados fijos, es decir, no cambian por el nivel de actividad, y ascienden a 80.000 pesos para el mismo periodo. Los costos indirectos de fabricación variables son de 2 veces el costo de la mano de obra directa consumida por cada producto fabricado y vendido. Asimismo, se consumen 5 kilogramos de materia prima por producto a un costo de 50 pesos cada kilo de esa materia prima.
Y existe una comisión por ventas a la fuerza comercial que tiene la empresa que asciende al 2,5% de la misma, es decir, al 2,5% de la venta. Por lo tanto, por cada peso que vendo, yo le destino un 2,5% de ese peso de comisión para los agentes, para la fuerza comercial que tiene la organización. Fíjense que ahora nos detenemos más en datos, en variables, que antes no revertían importancia, o sea, no tenían trascendencia. Ya que si yo me enfocaba en los costos de fabricación o de producción, lo que es distribución, administración o comercialización no era relevante o no era un dato que yo utilizaba para poder calcularlo. Pero en este caso, que yo debo analizar los costos totales de la organización, ya no hago distinción entre si son costos de producción u otros costos del periodo. Acá me interesa cubrir la totalidad, porque pensemos por un segundo, si yo me enfocara solamente en cubrir los costos de producción y no considerara los de administración o comercialización, el resultado de ese ejercicio económico sería una pérdida, porque yo cubrí unas partes de mis costos pero no la totalidad. Entonces tendría una pérdida igual a la suma de los gastos de administración y comercialización. Ahí podemos ver la importancia de cubrir todos los costos y tomar todas las variables. Asimismo, recordamos que la producción para este periodo había sido de 50.000 unidades y la existencia final de productos en proceso era de 5.000 unidades que estaban valorizadas en 1.061.250 pesos. No existían unidades en proceso al inicio. La existencia final de productos terminados es de 2.000 unidades y el valor de estas 2.000 unidades dependía del costo unitario de producción de los productos terminados. No existían tampoco existencia inicial de productos terminados. Todos estos datos, ¿para qué eran necesarios? Para poder determinar cuántas fueron las unidades que se vendieron en este ejercicio, que si recordamos eran de 43.000 unidades, y saber cuánto era el costo de esas ventas. Todo desde el aspecto del estado de costos. Recordemos que en este caso le tenemos que sumar todos los otros costos relativos a distribución, administración y comercialización. En función de estos datos, Benjo nos plantea ciertas situaciones que debemos resolver, ciertas actividades a solucionar para poder asesorarlos correctamente en cuanto a la gestión de la organización. Lo primero que nos pregunta Benjo es que determinemos cuánto es la contribución marginal unitaria por cada producto que se venda. Si nos enfocamos en los datos que nos proporcionó Benjo, producen un solo tipo de artículo, las mesas de TV, es decir, tiene un solo tipo de producto, una empresa monoproducto. Por lo tanto, la contribución marginal va a ser de ese producto en particular y va a surgir de la diferencia entre su precio de venta unitario y el costo variable por unidad que se venda. Entonces, eso nos dará como dato cuánto nos aporta cada unidad vendida de contribución marginal. Luego Benjo nos pide también que determinemos cuánto es el punto de equilibrio en unidades físicas, es decir, qué cantidad de productos de mesa de TV deben comercializar para no perder ni ganar plata, es decir, para estar justo en el equilibrio, no estar ni en zona de ganancia ni en zona de pérdida. Entonces le tendremos que dar como dato de información las unidades físicas a vender para alcanzar este punto de equilibrio. Para lo cual recordemos que debemos considerar el costo fijo y la contribución marginal unitaria que hemos calculado en la actividad o pregunta anterior que nos había hecho Benjo. Por último, Benjo nos pide que, luego de calculado el punto de equilibrio, cuánto le aporta a cada unidad, bajo la información que nos suministraron de este ejercicio económico en particular, los asesoremos en cuanto a cuál es el nivel de utilidad operativa actual. Para esto deberemos utilizar el método de la ecuación y calcular la utilidad operativa como precio de venta unitario por cantidad vendida, menos costo variable unitario por cantidad vendida, menos costo fijo. Cuando hablamos de precio de venta lo teníamos como dato. Las cantidades que hemos vendido surgen de analizar cuánto comenzamos a producir, cuánto quedó en proceso, cuánto quedó terminado y por último cuánto vendimos. El costo variable unitario, en este caso, debemos ser muy cuidadosos porque debemos diferenciar del costo de producción, pero debemos considerar o tener en cuenta todos los costos vinculados a la distribución, comercialización y administración también. Lo mismo sucede en el caso de los costos fijos.
no solamente nos tendremos que enfocar en los GIF, en los gastos indirectos de fabricación, sino que también debemos considerar todos los costos que son fijos y no están vinculados al proceso de fabricación o proceso de producción. Bien, habiendo hecho el diagnóstico, habiendo relevado la estructura de costos, todos los datos iniciales que nos presentó Benjo, y ahora presentada el requerimiento que nos hace Benjo de información que le debemos brindar para ver cuál es su situación actual, nos enfoquemos en resolver estas 3 consignas que nos presentó la empresa.
Habremos debatido un poco en grupos y ver qué cantidad de costos o qué costos considerábamos en cada una de las variables que teníamos que tomar para estos cálculos. Pero seguramente luego de debatir y aplicar el herramental, no hubo diferencias para determinar cuál era la contribución marginal unitaria, el punto de equilibrio y la utilidad operativa actual. Teníamos que aplicar los conceptos que hemos vertido, y el primero que nos pedía Benjo, dentro de sus consignas que nos solicitaba como asesoramiento, era determinar cuánto dejaba cada unidad vendida de contribución marginal. Es decir, por cada unidad vendida, ¿cuántos pesos quedan para cubrir costos fijos y generar utilidades? Por lo tanto, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? A la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable por unidad que se venda. El precio de venta no reviste mayor dificultad la obtención, porque lo teníamos como dato y Benjo SRL nos había suministrado la información que cada mesa de TV se vendía en el mercado a 500 pesos. El problema surgía ahora al tener que calcular cuánto era el costo variable por unidad que se vendía. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que considerar? El costo variable unitario de producción, que era de 280 unidades, más los 12 pesos con 50 de comisiones a los vendedores, más los 5 pesos del costo variable de distribución. Es decir, al costo de la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, acá le tenemos que sumar los costos por comisiones y de distribución. Porque si bien no están vinculados al proceso de fabricación, al proceso de producción, sí son un costo que tiene que afrontar la organización. Por lo tanto, es un costo que yo tengo que cubrir con la actividad de la misma. ¿Para qué? Para no caer en zona de pérdida. Entonces, de la suma de 280 más 12 pesos con 50 más 5 pesos de los de distribución, llegamos a que el costo variable unitario para Benjo por cada unidad vendida es de 297 pesos con 50 centavos. La diferencia entre el precio de venta unitario y ese costo variable unitario nos brinda como información la contribución marginal por unidad vendida, que esta es de 202 pesos con 50 centavos. ¿Qué significa esto cuando nosotros asesoramos a la organización? Que por cada mesa de TV, estas elaboradas en aglomerado para ser armadas por el cliente, que venda o que coloque en el mercado, una vez cubiertos sus costos variables le quedarán 202 pesos con 50 centavos para cubrir toda su estructura de costos fijos y a su vez, con el sobrante, una vez cubiertos los costos fijos, generar utilidades. La segunda consigna que nos presentaba Benjo es poder determinar a través de ese dato de la contribución marginal unitaria, es decir, a través de saber cuánto te deja cada unidad vendida para cubrir costos fijos, determinar cuántas unidades hay que vender para estar en equilibrio. Recordemos que el concepto de estar en equilibrio es no ganar ni perder. Por lo tanto, cuando se dice que la organización está en equilibrio, significa que sus ingresos totales cubrían a todos sus costos. Es decir, sus ingresos totales generados, calculados como precio por cantidad vendida, es igual a la sumatoria de costos fijos más costo variable unitario por cantidad vendida. Recién vimos que el precio de venta unitario era de 500 pesos. A su vez, el costo variable unitario, surgido de la suma del costo variable unitario de producción de 280 pesos, la comisión sobre ventas de 12 pesos con 50 y el costo variable de distribución de 5 pesos, ascendía a un costo variable unitario de 297 pesos con 50. Entonces, la contribución marginal unitaria que habíamos calculado en la consigna anterior que nos había pedido Benjo SRL, era 202 pesos con 50 centavos. ¿Cómo tengo que calcular yo el punto de equilibrio? ¿O qué debería hacer con esos 202 pesos con 50 centavos que me aporta cada unidad vendida? Si estamos determinando cómo tengo que llegar al equilibrio, significa que la utilidad operativa en ese punto es de cero. Pues si decimos que en equilibrio todos los ingresos son iguales a los costos totales, significa que no hay utilidad operativa, o la misma es de 0 pesos. Significa que esto que me deja cada unidad, la contribución marginal unitaria,
por la cantidad que yo venda es exactamente igual a los costos fijos. Y los costos fijos totales, que surgen de la suma de los costos fijos de fabricación, más los costos fijos de administración, más los costos fijos de comercialización, ascienden a 230.000 pesos. Es decir, que sabiendo que cada unidad me deja 202 pesos con 50 centavos, y que con eso, multiplicado por la cantidad de unidades a vender, tengo que llegar a 230.000 pesos, yo puedo despejar la variable que tengo como incógnita, que es la cantidad de unidades a vender. Paso dividiendo la contribución marginal unitaria y digo que ¿cuántas unidades surge de dividir los 230.000 pesos de costos fijos por los 202 pesos con 50 centavos que me deja cada unidad? Significa que el punto de equilibrio va a estar en 1.135 unidades con 80. Quiere decir que yo vendiendo 1.135,80 unidades voy a estar en un punto para el cual la organización no va a tener ni ingresos, ni ganancias, ni pérdidas. Va a estar justo en equilibrio, justo con sus ingresos va a cubrir el total de costos. Ahora habíamos mencionado que no sirve expresar cuando yo hablo de unidades físicas como 1.135 unidades como 80, porque no puedo expresar una unidad física en un 80%. Tengo que expresar las unidades físicas en un 100%. Por lo tanto, el punto de equilibrio que hemos calculado se debe expresar en términos relativos, en términos de respuesta hacia la organización que nos pide la consulta, como 1.136 unidades. ¿Cuándo utilizamos el resultado en decimales? Cuando yo quiero corroborar que el resultado al que estoy arribando es el correcto. En ese caso, ¿qué hacemos? Tomamos los 1.135,80 unidades. Lo multiplicamos por el precio de venta de 500 pesos. A eso le restamos las 1.135,80 unidades por el costo variable unitario de 297,50. Eso tiene que ser exactamente igual a los costos fijos que ascienden a 230.000 pesos. ¿Por qué? Porque la utilidad operativa, estando en el punto de equilibrio, es de cero. Por lo tanto, esa contribución marginal total que hemos calculado, que es la diferencia entre ingresos y costos variables, tiene que ser exactamente igual a los costos fijos. Recordemos que conceptualmente dijimos que la contribución marginal era lo que nos quedaba una vez cubierto el costo variable para cubrir costos fijos y generar utilidades. Pero como estamos determinando el punto de equilibrio, la parte de generar utilidades no nos interesa, porque en este punto las utilidades son de cero. O sea que la contribución marginal tiene que alcanzar para cubrir la totalidad de los costos fijos, solamente por la utilidad cero. Significa que la contribución marginal total tiene que ser de 230.000 pesos, que es el valor al cual asciende el total de costos fijos. De esa forma llegamos al equilibrio. Si quisiéramos determinar este equilibrio en valores financieros, es decir, en pesos de venta, tenemos dos posibilidades. Una es multiplicar los 1.135,80 por 500 pesos, que es el precio de venta unitario. De esa forma llegaremos como dato, o tendremos como información, cuántos pesos se deben facturar para estar en equilibrio. La forma correcta de llegar a este resultado es dividir los costos fijos ya no por la contribución marginal unitaria, es decir, no por cuánto me deja cada unidad vendida, sino dividirlo por cuántos pesos me quedan de contribución marginal por cada peso vendido, no por cada unidad vendida, sino por cada peso de venta. Esto es igual o es lo mismo a decir que a los costos fijos los tenemos que dividir entonces por la tasa de contribución marginal unitaria, que es justamente la que me indica cuántos pesos le queda a la empresa de contribución marginal unitaria por cada peso que haya vendido. ¿Qué significa esto? Por cada peso de venta, ¿cuánto me queda en pesos para cubrir costos fijos y generar utilidades? Entonces, si yo divido el costo fijo por la tasa de contribución marginal unitaria, llegaremos al mismo resultado que multiplicando los 1.135,80 unidades por 500 pesos, que es el precio de venta unitario. Pero Benjo también nos había solicitado que, aparte de determinar cuál es el equilibrio en este caso, es decir, cuántas unidades tienen que vender para no ganar ni perder plata, que determinemos cuál es la utilidad operativa actual. Es decir,
cuál es la ganancia o pérdida que tienen en este momento. Para eso debemos determinar, como primera medida, cuántas unidades está vendiendo Benjo SRL actualmente, es decir, cuántas mesas de TV está colocando en el mercado Benjo SRL. Si recordamos, ya lo habíamos calculado en el módulo 1, pero lo podríamos calcular nuevamente. Benjo había empezado a producir 50.000 mesas de TV, de las cuales 5.000 le habían quedado como stock en proceso, es decir, 5.000 mesas le faltaba algún grado de avance para poder terminarlas, no estaban finalizadas. Como no están terminadas, tampoco están destinadas a ser vendidas, es decir, potencialmente no se las puede vender en el mercado. Por lo tanto, de las 50.000 unidades que hemos empezado a producir, solamente nos quedaron 45.000 disponibles para vender. Durante este ejercicio, Benjo tuvo dos alternativas. O vendió esas unidades que tenía terminadas, esas 45.000 unidades, o todavía las tiene en stock. Entonces vayamos a hacer un inventario de Benjo SRL y veamos cuál es la existencia final que tiene de los productos terminados. Es decir, cuántas unidades tiene ahí en stock que no ha vendido. En este caso, Benjo nos decía que tenía 2.000 mesas de TV que estaban terminadas, disponibles a la venta, pero todavía estaban en los inventarios de la empresa. Por lo tanto, no habían sido vendidas. Significa que Benjo SRL, si tiene 2.000 unidades que no vendió de 45.000 que terminó, las unidades comercializadas en este periodo por esta empresa fueron de 43.000 unidades. Una vez determinado cuál es el nivel de actividad actual, es decir, cuántas son las ventas que arribamos en este momento, yo puedo llegar a calcular los otros valores. Es decir, cuánto es la venta total para la organización en este periodo. Las unidades vendidas, que son de 43.000 unidades, por 500 pesos, que era el precio de venta unitario. Eso me da una venta total de 21.500.000 pesos. A eso le tengo que restar los costos variables, que surgen de las 43.000 unidades por el costo variable unitario de 297,50. Eso me da un valor de costo variable total de 12.792.500 pesos. Y a esa contribución marginal total le debo descontar los costos fijos que también tenemos que afrontar, entendiendo por costos fijos tanto a los de producción como los de administración y comercialización. En este caso ascendían a 230.000 pesos. Significa que en este ejercicio el ingreso de la operación que ha obtenido Benjo, obviamente está en zona de ganancia, es de 8.477.500 pesos. Desde el momento en que decimos que el punto de equilibrio se encontraba en 1.136 unidades y que Benjo tiene vendidas 43.000 unidades, estamos con la certeza de que Benjo se encuentra en una zona de ganancia. Es decir, Benjo tiene vendidas muchas más cantidades de las que debe vender para estar en equilibrio. Por lo tanto, como ustedes sabrán, se encuentra con un gran margen de seguridad. Es decir, pueden caer mucho sus ventas sin entrar en zona de pérdidas, sin perforar el punto de equilibrio. Como conclusión, asesoramos a Benjo SRL que su ingreso por este ejercicio económico, su utilidad operativa o ingreso a la operación, es de 8.477.500 pesos. De esta forma logramos aplicar toda la herramienta que hemos visto, centrado en este modelo de costo, volumen, utilidad, y podemos ver que con pocas variables que necesitamos conocer, como precio, costo variable unitario y costo fijo, podemos determinar el punto de equilibrio. Luego la organización nos informa cuál es la utilidad operativa que quiere llegar y podemos calcular también cuántas unidades tiene que vender para llegar a esa utilidad. De esta forma finalizamos con la aplicación y estamos en condiciones de asesorar bajo este modelo a cualquier tipo de organización. Habiendo visto este herramental en el día de la fecha de modelo costo, volumen, utilidad, vamos a seguir aplicándolo o seguir utilizando determinadas consignas a modo de repaso de lo que hemos analizado. ¿Cómo podemos aplicar? Con distintos ejercicios. Supongamos que el primer ejercicio nos pide que determinemos cuánto es el punto de equilibrio en valores monetarios, para este caso que hemos venido trabajando de Benjo SRL. Como mencionamos anteriormente, en el proceso de asesoramiento que le estábamos haciendo, yo para llegar a este valor lo que debo hacer es
al punto de equilibrio medido en unidades físicas, multiplicarlo por el precio de venta unitario. O bien, a los costos fijos totales, dividirlos por la tasa de contribución marginal unitaria para la empresa. Es decir, a los 230.000 pesos, dividirlo por el resultante de 202,50 dividido 500. De esta forma vamos a llegar a lo mismo que decir 1.135,80 por 500. Las ventas que debe llegar esta organización, o el punto de equilibrio medido en valores monetarios, es de 567.900 pesos. Las alternativas que me daba es la A, que es la correcta, la que determinamos nosotros que es las ventas que hay que facturar. La alternativa B me decía 21.500.000. Estas son las ventas brutas, ¿sí? O sea, recordamos que 21.500.000 en realidad se determinaría como directamente todas las unidades producidas por el precio de venta. O sea, no tiene mucho significado ese valor que figura en esa alternativa. El otro distractor, la otra alternativa C, nos decía 230.000 pesos. Estos serían los costos fijos. Es decir, lo que tiene que llegar a 230.000 pesos para que se encuentre en equilibrio la organización es la contribución marginal, pero no los costos, las ventas, digamos. El punto, la alternativa D, me daba como opción 20.932.098 pesos con 77 centavos. Esto sería ilógico, pero podría llegar a la misma multiplicando quizás precio de venta por otra situación. Y la alternativa E me decía que podía ser de 458.256,23 centavos. Vemos que tampoco es esta alternativa muy viable. Quizás la que estábamos más como para decidir era la alternativa A y la B. ¿Por qué la B podía generar confusión? Porque cuando me dice el punto de equilibrio en valores monetarios, yo puedo llegar a determinar cuántas son las ventas actuales, que eran de 21.500.000 pesos. Pero esas son las ventas actuales vendiendo 43.000 unidades de Benjo. No son el punto de equilibrio en ventas, que era cuánto tengo que vender para llegar a una contribución marginal de 230.000 pesos solamente. Es decir, cuánto tengo que vender, surgido como 1.135,80 unidades por 500 pesos de venta. Continuamos profundizando la aplicación de esto. Veamos otro ejercicio 2. La contribución marginal total de la empresa, dado su nivel actual, asciende a, y me da distintas alternativas: 21.500.000 pesos, 8.477.500 pesos, 8.707.500 pesos, 21.730.000 pesos, 13.022.500 pesos. Cuando yo hablo de la contribución marginal total, en este caso no estamos hablando del punto de equilibrio. Pues me dice, dado su nivel de actividad actual. Es decir, ¿qué debo considerar? ¿Cuánto es la contribución marginal total de la empresa hoy vendiendo las 43.000 unidades? ¿Cómo llegamos al resultado? Entonces, las 43.000 unidades se deben multiplicar por los 202 pesos con 50 centavos, que era la contribución marginal por unidad que se venda. Por lo tanto, la respuesta a este interrogante que me pregunta de la contribución marginal total, dado el nivel de ventas actual, es de 8.707.500 pesos. Dentro de las alternativas que teníamos disponibles, es la alternativa C la correcta. Por último, analicemos otro caso más, otro ejercicio más. Me pregunta cuál es el margen de seguridad que posee la empresa en la actualidad, medido en unidades físicas y sin redondear el resultado. ¿Cómo llegamos a determinar el margen de seguridad? Diciendo cuál es el nivel actual de ventas y cuál es el nivel de equilibrio. Es decir, cuánto pueden caer mis ventas actuales sin que entre en zona de pérdida. Si mis ventas actuales son de 43.000 unidades y las de equilibrio eran 2.135,80, significa que mi margen de seguridad actual, sin redondear las unidades del punto de equilibrio, es de 41.864,20 unidades. Se hace la aclaración sin redondear porque si no sonaría ilógico decir como a 20 unidades, ¿no? Pero las alternativas que me daba era de 43.000 unidades, que esas en realidad son las ventas actuales. La alternativa B me mencionaba 50.000 unidades, que esas son las unidades que comenzaron a producir, pero no el margen de seguridad.
La alternativa C, 1135,80 unidades, que esas son las de equilibrio. Y la alternativa E, 567.901,23 unidades, que esa no tenía mayor sentido. Fíjense cómo incluso haciendo un descarte de las alternativas que fácilmente se puede ver que no son correctas si sabemos cuánto estamos vendiendo, cuánto producimos y cuántas son las de equilibrio, no tenemos duda que la alternativa D de 41.864,20 unidades era la respuesta correcta a esta consigna que me pedía el margen de seguridad dado el nivel actual de ventas. De esta forma hemos terminado de aplicar todo el herramental del modelo costo-volumen-utilidad para poder tener claro todos los conceptos y cómo utilizarlos a los mismos. Pero a modo de cierre, para no dejar nada libre, hagamos un repaso sobre esos conceptos fundamentales que fuimos analizando a lo largo de todo el módulo. Un concepto importantísimo es el de contribución marginal, tanto a nivel total como a nivel unitario. Cuando yo hablo de contribución marginal, me refiero a cuánto nos queda una vez cubiertos los costos variables para cubrir costos fijos y generar utilidades. Esa contribución marginal, si la mido a nivel total, surge de la diferencia entre las ventas totales menos el costo variable total. Si la mido a nivel unitario, va a ser el precio de venta menos el costo variable unitario. Este es un dato fundamental para poder calcular el equilibrio o la cantidad de unidades a vender para una utilidad objetivo. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio era aquel punto para el cual, o aquel nivel de actividad para el cual, los ingresos son exactamente iguales a los costos totales. Es decir, el nivel de actividad, cuántas unidades tenemos que vender para no estar ni en zona de ganancia ni en zona de pérdida. ¿Cuántas unidades tengo que vender para que mi ingreso total menos el costo variable total que me da la contribución marginal total sea exactamente igual a los costos fijos? Una vez calculado este punto, el siguiente análisis que tengo que hacer es agregarle una utilidad objetivo. En este caso, al numerador de lo que yo estoy calculando, le tengo que agregar a los costos fijos la utilidad operativa. ¿Cuál es el significado de esto? Que ahora mi contribución marginal tiene que ser suficiente para cubrir los costos fijos, pero también para alcanzar esa utilidad que me estoy fijando. Es decir, lo que me aporta cada unidad tiene que cubrir costos fijos y generar utilidad. En definitiva, lo que me aporta cada unidad por la cantidad de unidades que yo venda tiene que ser igual a la suma de costos fijos más la utilidad deseada. De ese mismo razonamiento podemos despejar la variable que nosotros tenemos como incógnita, es decir, cuántas unidades tengo que vender para llegar a ese punto. Por lo tanto, paso dividiendo del otro lado de la ecuación la contribución marginal unitaria y me queda que las unidades a vender para llegar a ese punto son la suma de costos fijos más utilidad operativa deseada sobre la contribución marginal unitaria. De esta forma podremos asesorar a la empresa el nivel de actividad que tiene que tener para poder lograr esa utilidad que se está planteando como objetivo. Un análisis posterior indicará si potencialmente podemos llegar a ese nivel de actividad o no. Dependiendo de eso, determinará la viabilidad económica en una primera fase del proyecto, unidad de negocio o producto en particular que se está analizando. De esta forma hemos visto el herramental de costo, volumen, utilidad y toda su aplicación en un caso puntual y cuál es el potencial que tiene como nivel de asesoramiento al efectuar una consultoría o al efectuar un asesoramiento sobre alguna organización. Con esto finalizamos con el modelo y ya podemos profundizar a futuro con los distintos sistemas de costeo. Espero les haya quedado claro, haya quedado todo bien aplicado, bien visto el modelo y la forma de trabajo para poder cumplimentar todos los pedidos que tengan de asesoramiento con respecto a esta temática. Muchas gracias.